En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 25, Vida de unión con María. Escúchenme, esta es una de las lecciones más importantes de toda la consagración, porque es una de las lecciones que diferencian esta consagración de todas las demás consagraciones y devociones a la Virgen que existen. San Luis de Montfort dice que una característica especial de esta consagración es precisamente el buscar unirnos profundamente a Nuestra Señora, buscar tenerla siempre a nuestro lado, buscar imitarla, buscar seguirla, buscar servirla, buscar el hecho de que ella sea nuestra acompañante en este camino hacia la santidad, en este camino en nuestra configuración con Cristo. Por eso es vital esta lección, así que te pido que abras tu corazón para que escuchemos todas las bellezas que esta lección nos va a enseñar. Para iniciar, quisiera contarle la historia de un hombre que era millonario con un profundo amor al arte y que al morir no dejó herederos para todas las obras de arte que tenía. Tenía obras de Miguel Ángel, obras de Rafael, obras de Francisco de Goya, hasta algún Picasso tenía por ahí. Era una persona pues muy enamorada del arte. Al morir entonces, se subastan todas sus obras, vienen las personas, digamos, más enamoradas del arte de todo el mundo a un recinto donde se van a subastar todas esas obras que estaban allí. El subastador entonces empieza, digamos, oficialmente este proceso de subasta y inicia leyendo la carta del difunto y dice: bueno, muchas gracias por estar aquí. El difunto dice que antes de iniciar con la subasta de obras importantes se debe subastar un sencillo cuadro de su madre que había pintado pues, cualquier pintor sin ningún tipo de fama y sin renombre, pero que era voluntad expresa del difunto. Entonces saca el cuadrito, efectivamente un cuadro muy sencillo. ¿Quién ofrece algo por el cuadro? Pues nadie ofrecía nada, a nadie le importaba ese cuadro, todo el mundo estaba muy disgustado porque quería que rápidamente pues, se subastaran las obras importantes. Pero dentro del recinto estaba todavía uno de los señores encargados de barrer, encargados del aseo del lugar, y le pareció a ese señor muy lindo el cuadrito y dijo: yo ofrezco $10, $10 a la una, $10 a las dos, $10 a las tres, subastado por $10. Viene el señor, da sus $10, se lleva el cuadrito, pero antes de salir del recinto, el subastador dice: espere un segundo, señor, voy a terminar de leer la carta. Y la carta decía: quien se lleve a mi madre, se queda con mis tesoros. Es decir, este señor era dueño ahora de todas las obras de arte que estas personas habían venido a comprar. ¿Y por qué quiero empezar con esta historia? Porque más o menos eso es lo que pasa en la vida espiritual. Esas palabras, quien tiene a mi madre se queda con mis tesoros, son palabras que Jesús hoy te dirige a ti y hoy me dirige a mí. Quien tiene a María tiene los tesoros del Hijo. Y María es como ese cuadrito, sencilla. María es como ese cuadrito, humilde, esclava del Señor. María es como ese cuadrito que en ella misma digamos, no presumía de nada. Era una mujer simple. Claro que nosotros sabemos que era gloriosa, la más pura de todas, la más bella, la inmaculada, pero ella se hizo pequeña y entonces Dios la hizo grande. Ella se hizo esclava, entonces Dios la hizo reina. ¿Tú quieres tener los tesoros del Hijo? Entonces necesitas tener a su madre. Y después de Dios, nadie como María. ¿Por qué es necesario entonces esta devoción a la Virgen María y este proceso como de unión con ella? Si ustedes notan, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, esto fue inmediatamente después del pecado original, sucede algo sin precedentes,
Antes del pecado original, Adán y Eva tenían un diálogo fluido con Dios, no temían a Dios, no temían su voluntad. Dios hablaba con ellos, en las tardes se reunían a hablar. Pero miren lo que pasó después del pecado. Adán y Eva oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Esto es increíble. Adán y Eva, después del pecado, ahora tienen miedo a Dios. El demonio sembró en el corazón de Adán y Eva la desconfianza hacia Dios. Lo primero que una persona siente al momento de pecar es miedo a la voluntad de Dios. Y es increíble porque la voluntad de Dios lo único que quiere es hacernos bien, lo único que quiere es sanarnos. Dios es un Padre que nos ama y sin embargo nosotros inmediatamente en pecado tememos a la voluntad de Dios. Eso es una realidad de Adán y Eva, pero de alguna manera es una realidad en todo el mundo. Cuando uno vive habitualmente en pecado, uno no quiere escuchar la voluntad de Dios, porque uno siente que la voluntad de Dios como que me va a incomodar, como que va a ser una carga, como que va a ser un peso. No entiende uno la voluntad de Dios como libertad, sino más bien como esclavitud, como peso. Eso es producto de una enfermedad que se llama la asedia espiritual. La asedia es como una especie de tristeza ante la voluntad de Dios, porque tengo una imagen distorsionada de Dios y creo no que es ese papá que me ama y lo que me pide es para mi bien, sino que es como ese juez que quiere ponerme trabas, es como esa autoridad que quiere de alguna manera limitarme. Con esa imagen quedamos nosotros de Dios después del pecado original. ¿Qué hace Dios entonces ante ese drama? ¿Acusa a Adán y Eva? ¿Regaña a Adán y Eva? No. Miren, Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí está la solución que Dios da ante ese temor que sentimos hacia su voluntad. Es una maldición que Dios lanza a la serpiente. Le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza, es el linaje de la mujer, mientras tú acechas su calcañar, su talón. Es decir, ante el miedo que tenemos a hacer la voluntad de Dios, entonces Dios nos presenta el rostro de una mujer. Dios nos presenta el rostro de una mujer. ¿Y quién es esa mujer? No tenemos duda alguna de que la mujer del Génesis capítulo 3, versículo 15, cita bíblica llamada protoevangelio. Protos en griego significa primero, evangelio significa buena nueva, entonces sería el primer anuncio de la buena nueva, el protoevangelio. Es la primera vez que Dios nos habla del Mesías y nos dice que ese Mesías nacería de una mujer. Pues entonces, ¿quién puede ser esa mujer? ¿Quién es la madre que da luz al Mesías? La Virgen Santísima. ¿Quién es esa mujer que nunca estuvo en amistad con el demonio? Porque hay una enemistad total que plantea el Señor entre la mujer y la serpiente. Pues aquella que es inmaculada en su concepción. Entonces noten esto tan lindo. Ante el temor hacia la voluntad de Dios, el Señor nos ofrece el rostro de una madre, porque nadie teme a una madre. El rostro de una madre es al contrario un rostro de cercanía. Es al contrario el rostro, de alguna manera, cuando un papá se enoja con sus hijos y les va a corregir, ¿qué hacen los niños? Salen corriendo para donde su mamá. Hay una actitud natural. Eso es como intrínseco, como natural en el hombre, que de alguna manera en los brazos de la mamá se sienta protegido y que rehuye un poco de la autoridad de su padre. No significa que el papá no sea bueno, no significa que el papá no sea amoroso, tierno, sino que hay una disposición natural en nosotros a sentir confianza y alivio en la ternura de una madre. Y esto es algo biológico también, porque es que antes de que el niño vea el rostro de su padre, ya ha estado 9 meses en el vientre de su madre escuchando su corazón. Es lindo saber, y esto lo he aprendido con mis hijos, que los niños recién nacidos solamente son capaces de ver como una distancia de 25 o 30 centímetros. Me contaba algún doctor y me decía una cosa muy linda. Me decía, mira, y es más o menos la distancia que hay entre el seno de la mujer y el rostro. Casi que los niños, naturalmente, cuando nacen, lo máximo que pueden ver es, mientras se están alimentando del seno de su madre, el rostro de esa mamá. El rostro de esa mamá. Por eso hay una confianza natural. Y esto que ocurre natural y biológicamente, también ocurre espiritualmente. También ocurre espiritualmente. Resulta que muchas veces le tenemos miedo a la voluntad de Dios, no porque la voluntad de Dios sea mala,
No porque Dios no sea amoroso y tierno, sino porque así es nuestra antropología, así funcionamos al interior y Dios sabe que así funcionamos, entonces nos regala el rostro de una madre que nos ayude, que de alguna manera suavice, que de alguna manera nos haga comprender con ternura aquello que Dios quiere para nosotros, aquello que Dios quiere para nosotros. Entonces, esto quiero aclararlo perfectamente. Dios nos ama más que cualquier madre. Y esto lo dice Isaías en el capítulo 59, versículo 15. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Es decir, Dios te ama más que cualquier mamá. Pero nosotros, el defecto que nos dejó el pecado original es que le tenemos miedo a esa voluntad de Dios. Y por eso Dios nos ha dado a esa Madre Santísima, a través de la cual vamos a Él. Y esto también es una realidad pastoral. Desafortunadamente, la imagen paterna en nuestra sociedad hoy está bastante desfigurada. Padres ausentes, padres irresponsables, padres alcohólicos, padres que nunca se conocieron, han hecho que muchas veces las madres cabeza de familia salgan adelante con sus hijos. Y a veces uno le va a decir a una persona, oye, Dios es padre, y dice, no me hables de esto, porque es que la imagen que yo tengo de mi papá acá es una imagen terrible, de un papá demasiado fuerte, de un papá que no estuvo cerca de mí. No digo que sea la realidad de todos los hogares. En mi propio hogar, por ejemplo, yo he tenido el papá más maravilloso del mundo. Yo le doy gracias a mi Padre Celestial porque en el rostro de mi papá, de José Carlos, mi papá, pude aprender la ternura y el amor del rostro de mi Padre Celestial. Pero es una bendición que recibí y debo reconocer con tristeza que no todo el mundo ha recibido esa bendición. Pero en cambio es más común encontrar personas que en el rostro de su madre sí encuentran alivio, confianza. Y por eso muchas veces el camino para evangelizar a una persona a veces no es presentarle directamente el rostro del Padre, sino a veces a través de la Madre, a través de nuestra Santísima Virgen, ellos van comprendiendo. Y la Virgen no sabe hacer otra cosa que llevarnos a los brazos de Jesús, no sabe hacer otra cosa que unirnos a Jesús. O sea que así como Dios puede utilizar instrumentos en la tierra para ayudar en la conversión de las almas, pues ha querido utilizar un instrumento suyo dado en la cruz, dado por Él mismo en la cruz, que es el rostro de esa madre, para que a través de ella lleguemos a Jesús y con Jesús al Padre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Una vez entendido esto, entonces vamos a comprender por qué San Luis de Montfort habla de esa vida de unión con María. San Luis de Montfort dice que esto es una práctica interior de la consagración y que básicamente se resume en lo siguiente: hacerlo todo por María, con María, para María y en María, a fin de hacerlo más perfectamente por Jesús, con Jesús, para Jesús y en Jesús. Otra vez lo que hemos insistido es por medio de María hacia Jesús, vamos con ella hacia Él. Pero vamos a entender entonces bien eso, esta intimidad con nuestra Madre Santísima. A ver, la santidad fundamentalmente consiste en la unión con Dios, en vivir unidos a Cristo. San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20 dice, y vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Cristo quien vive en mí. Debemos llegar al hecho de que Cristo viva en nosotros, al hecho de que quien nos ve a nosotros vea a Cristo. A eso es a lo que debemos llegar, pero lo vamos a hacer por medio de la Santísima Virgen María. Es decir, a través de ella, mirándola a ella, uniéndonos a ella, nos aprenderemos a unir más perfectamente a nuestro Señor. Entonces Montfort habla de 4 cosas: hacerlo todo por María, con María, para María y en María. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, ¿qué es hacerlo todo por María? Ese por puede significar 2 cosas. Por puede significar a través de, o puede significar a causa de. A ver, por ejemplo, yo digo, voy a pasar al otro lado por el puente, o sea, a través del puente. Entonces, ese por significa a través de. Pero también puedo decir, yo trabajo por mi familia. Eso significa que trabajo a causa, a raíz del amor que le tengo a mi familia. Y podemos decir que obrar por María significa esas 2 cosas, ¿no? Significa hacerlo todo utilizándola a ella como medio para llegar a Cristo, a través de María para Cristo, pero también podría decirse que hacemos todo por obediencia a ella, por docilidad, por amor a ella.
Para entender esto, es muy fácil cuando se está enamorado comprender que uno cuando ama a su esposa, a sus hijos, a su familia, uno hace las cosas por ellos. Uno hace las cosas movido por el amor que les tiene. Entonces, San Luis de Montfort dice, básicamente el obrar por María se resume en docilidad, se resume en renunciar a todo para entregarnos a ellos, Entonces, atentos, obrar por María significa ser dócil a lo que la Virgen Santísima me pida. Y esto necesita dos cosas. Necesita una renuncia a mis propios intereses y una entrega a los intereses de Jesús y de María. Lo primero que yo hago, cuando yo amo a mi familia, entonces, por ejemplo, voy a trabajar por ellos. Pues yo voy a renunciar a mi comodidad, yo voy a renunciar a la vagancia, yo voy a renunciar a quedarme dormido hasta las 11 de la mañana. Yo renuncio a eso para entregarme a trabajar y a través de este trabajo, por supuesto, ayudarle a mi familia en su manutención, en su sostenimiento. Lo mismo hacemos con María. Nosotros, digamos, renunciamos a nosotros mismos, renunciamos a nuestros intereses, renunciamos al pecado, renunciamos al mundo, al demonio, a la carne, renunciamos a todo esto, pero para entregarnos completamente en brazos de Nuestra Señora. No renunciamos solo por el hecho de renunciar. Hay gente que renuncia, por ejemplo, a sus amigos, pero no lo hace por amor a Dios, lo hace por amor al estudio. Hay gente que renuncia, por ejemplo, al licor, y no lo hace por amor a Dios, lo hace por su salud. Nosotros todo esto, digamos, renunciar a malas amistades, renunciar a vicios, lo hacemos por amor a Dios, para entregarnos completamente a Él, para darle este detalle a la Santísima Virgen María. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obrar por María, es decir, por amor a ella y por amor a Cristo. San Luis de Montfort resume esto en una frase y dice que nosotros permanentemente debemos repetir lo siguiente: renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida Madre mía. Yo recuerdo un testimonio que me impactó mucho de una chica que estábamos preparando para la consagración. Esta chica estaba a punto de casarse y empezó su proceso de conversión justo en el momento en que estaba haciendo, digamos, los trámites ya para su matrimonio, ¿no? Y cuando empieza su proceso de conversión, pues se da cuenta que su futuro esposo, nada que ver con Dios, nada que ver con la fe, nada que ver con lo religioso, ¿no? La Virgen, nada, Rosario, nada. Entonces ella dice, bueno, a ver, yo empiezo un proceso de conversión, para mí Dios es lo más importante. Y entonces le dice a él, a ver, yo no te voy a obligar a que cambies, pues tú eres libre de creer en lo que quieras, pero yo sí te voy a pedir que por lo menos me permitas hacer eso. Y le escribió 10 puntos en una hoja. Estaba en los puntos, por ejemplo, que la dejara a ella orar, que nunca la molestara por su fe, que educaran a los hijos en la fe católica, o sea, una serie de cosas así. El hombre lee todo eso y le dice, ¿sabes qué? De estos 10 puntos no te acepto ninguno. Entonces le entrega. Ella dice, pues no me aceptas ninguno. Ok, entonces no nos casamos. Eso fue un escándalo porque ya estaban las tarjetas repartidas, todo el mundo dijo, es una locura, ¿cómo vas a dar un matrimonio a estas alturas? Y dijo ella, es que no, es que para mí Dios es lo primero, para mí Dios es lo primero, no me caso. Si Él no acepta estas condiciones que son básicas, no le estoy imponiendo nada, si Él no acepta esto, que me respete mi fe y me deje educar a nuestros hijos en la fe, no me caso. El caso es que el matrimonio se dañó, eso fue un escándalo. La chica muy firme, el hombre se fue y claro, ella después, digamos, a las semanas empezó a preocuparse, a decir, Dios mío, ¿será que hice lo correcto? Entonces, digamos, nos llamó a ver qué hacemos, estoy un poquito nerviosa. Claro, es natural que alguna renuncia de estas genere ese tipo de conmoción, pero ella lo hizo con la más recta intención. El caso es que le dijimos, mira, ve a visitar a tu papá, el papá vivía en la costa de Colombia, digamos, pásate un tiempo allá, tranquila. Ora, digamos que aléjate un poco pues como de todo el chisme que generó el dañarse este matrimonio. El caso es que ella, muy confiada, pues, toma un avión y se va para donde su papá, pero en el avión se sienta y había un señor, un joven, pues digamos una persona allí a su lado y empiezan a conversar, un tipo, pues mejor dicho, un tipazo, ¿no? A nivel intelectual, a nivel de fe, rosario todos los días, misa diario, un tipazo. Se ponen a conversar, ¿qué es esto? Bueno, el caso es que no les alargo mucho la historia. Meses después, esta persona con la que se sentó en el avión se convertiría en su esposo. Dios le tenía preparado a ese hombre. Eso es increíble.
Yo no te estoy diciendo que para conseguir esposo montes en avión, no, atento, no me malentiendas, ni que cuando tomes una decisión radical por amor a Dios, al día siguiente va a pasar esto. Esto te lo cuento porque es histórico, sucedió así. Y este hombre tenía todo lo del otro y más, porque era un hombre de fe, era un hombre de principios, misa, rosario diario, confesión frecuente. A lo que me refiero es que cuando uno renuncia a algo para entregarse a Dios, Dios no se queda con nada. Escúchame esta frase y no se te vaya a olvidar. Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar en generosidad. La Santísima Virgen María no se deja ganar en generosidad. Yo se los digo como testimonio propio. Se los digo. Pequeñas renuncias que he hecho en mi vida por amor a la Virgen. En mi vida por ser consagrado a la Virgen. Claro, al iniciar mi proceso de conversión, renuncié a muchas oportunidades que tenía mundanamente hablando y sin embargo Dios me premió. Tuve que renunciar a algunos amigos al inicio de mi conversión que no me convenían para nada. Y Dios me concedió el 1.000.000 de amigos que Roberto Carlos soñó. Hoy tengo el 1.000.000 de amigos que Roberto Carlos soñó. Y también me concedió la gracia de que esos amigos a los que tuve que renunciar al inicio, después poco a poco vinieran y se empezaron un proceso de conversión. Recuerdo que el amigo que más me criticó al inicio de mi conversión, le voy a decir el nombre, John Darío Noreña. Y ya les digo por qué. Este me empezó a criticar, se preciaba de ser ateo. El caso es que años después, este hombre empieza a ir a los grupos de oración que estábamos haciendo en el movimiento al que pertenezco, Lazos de Amor Mariano, y el Señor le toca de tal forma su corazón que ya lleva 2 años de sacerdote. El Señor se lo tomó para él completo. Entonces, no tengamos miedo a renunciar a cosas por amor a la Santísima Virgen María, porque cuando nos entregamos, créanme, el Señor no se deja ganar en generosidad. Me ha dado el Señor la mejor esposa, que mejor dicho, jamás me hubiera imaginado una esposa así, y me ha concedido una esposa que no merezco. Me ha concedido el Señor aquello que, les digo honestamente, no me siento digno de lo que me ha dado el Señor. No he tenido miedo de renunciar a algunas cosas y he creído en su palabra. Y Dios no se ha dejado ganar en generosidad. De lo único que me arrepiento es de no haberme entregado más, de no haberme dado con más libertad, con más amor. Siempre uno en sus entregas todavía tiene restricciones, todavía tiene dudas. Es el combate de todos los días. Pero si aún con mi miserable entrega, con lo poco que le he dado al Señor, Él se ha desbordado de tal manera en generosidad conmigo, entonces, ¿qué esperas tú para renunciar a todo aquello que estorba en el camino de la Virgen y en el camino de Jesús? La frase entonces que debemos decir junto con Montfort es esta: renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida Madre mía. Obrar por María. Segundo, obrar con María. ¿Y qué es esto de obrar con María? ¿Ustedes se han dado cuenta que el amor identifica a las personas? El amor hace que las personas se unan y pareciera que ya fueran uno solo. Ustedes han visto ancianitos que al final de tanto estar juntos hasta se parecen físicamente. El amor lo identifica uno con la persona. Cuando uno camina mucho con alguien, entonces sus expresiones, sus gestos, todo se empieza a identificar. Entonces este obrar con María significa que de tanto estar con ella aprendemos a imitar a Nuestra Señora. La aprendemos a imitar. Wilson, pero solo debemos imitar a Cristo. Óyeme, mira lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. Dijo San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Claro, imitamos a Cristo, pero es que Cristo es Dios. Y entonces, a veces su luz nos encandila. Pero en cambio, cuando vemos a los santos, cuando vemos a San Pablo, pero cuando vemos a la Santísima Virgen María, vemos una mujer, un ser humano, perfecto, pero ser humano, que nos enseña a seguir a Cristo, que nos enseña el seguimiento de Cristo. Hagan de cuenta que nuestro Señor es un profesor de pintura y entonces nos enseña cómo hacer un cuadro. Nos dice cómo se toma el bastidor, el lienzo, que así se pone la base, se utilizan estas técnicas, y este es el contraste, estos son los tonos, te enseña todo, ¿no? Está toda la teoría. Y luego ese mismo profesor dice, todo lo que les he enseñado, mírenlo aquí aplicado, y nos muestra un cuadro. Ese cuadro ya es la realización de toda la teoría. Pues Dios, que nos ha dicho todo en su palabra, nos ha dicho cómo debemos amarle, cómo debemos seguirle, cuáles son los mandamientos, nos ha dicho, bueno, y todo lo que les he dicho, mírenlo acá, y nos enseña un cuadro. Ese cuadro es Nuestra Señora. En la Virgen Santísima nosotros vemos todo lo que Dios quiere de la humanidad. Cuando contemplamos a la Virgen María,
vemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. En María vemos lo que Dios quiere del hombre. Y San Luis de Montfort utiliza una imagen preciosísima para decir por qué debemos imitar a María. Dice que María es la imagen perfecta de Jesucristo. No es el sol, cuyos rayos vivaces de luz deslumbran nuestros débiles ojos. O sea, Dios, Cristo es el sol. Y cuando vemos a Cristo a imitarle, claro que tenemos que imitarle, por supuesto, pero de todas maneras es tan irresistible la luz que tiene que decimos, no, pues ¿cuándo vamos a alcanzar? ¿Cuándo vamos a alcanzar esa pureza, ese amor? Pero dice que María es la luna que recibe su luz del sol y la atempera para conformarla a nuestra pobre capacidad. No hay en ella nada demasiado sublime ni brillante. Viéndola, vemos nuestra propia naturaleza. Ustedes se han dado cuenta que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. La luna no tiene en sí mismo nada de excepcional. No tiene pues una extraordinaria vegetación, no tiene fauna, flora, no. La luna lo único que es blanca, pura, suficiente para reflejar la luz del sol. Y cuando vemos el sol directamente nos encandilamos, no soportamos, nos deslumbra. Pero cuando vemos la luna decimos, está atemperada a nuestros ojos. Es más fácil ver la luna. Así, entonces dice Montfort, nosotros vemos en María lo que debemos hacer para amar a Cristo. A ver, vamos a imitar a Cristo. ¿Y Cristo cómo hace para seguirse a él mismo? Si Cristo no se siguió a él mismo, Cristo nos enseña a seguir al Padre, pero María nos enseña a seguir a Cristo. María nos muestra cómo seguir a su divino Hijo. Entonces, obrar con María significa imitar a María en todo. Y esto implica dos elementos. Primero, de nuestra parte, imitar a María reproduciendo de la manera más perfecta posible las virtudes que ella practicó. Ya vimos cuáles eran las virtudes de la Virgen María, ¿no? Dijimos que estas virtudes son las que debemos imitar nosotros. En una de las lecciones anteriores vimos que María tenía una fe viva, una caridad ardiente, una mortificación universal, una oración continua. Entonces vemos todos esos elementos de nuestra Madre en la palabra e intentamos imitarla. Entonces de nuestra parte está imitar a la Virgen María. Y recuerda, no es consagrarse simplemente cargar una cadenita con una medalla y decir soy consagrado. Es imitarla, imitarla. A la Virgen Santísima no solo la debes tener en un bello cuadro, en una bella imagen, decir que la amas mucho, es imitarla. Entonces, de parte nuestra, imitarla. Pero el obrar con María también tiene, digamos, un compromiso de parte de María, y es que ella se asocia con nuestros esfuerzos. O sea, la Santísima Virgen María, viendo que nosotros somos tan flacos, tan frágiles, tan débiles, nos ayuda. Ella de alguna manera realiza un influjo sobre nosotros. El hecho de que el Señor nos la dejara en la cruz no era simplemente para tenerla de bonita en un cuadrito para verla y enamorarnos de ella, sino para que ella efectivamente nos ayudara en ese proceso de santificación. ¿Y cómo nos ayuda la Virgen María? Se los digo, uno cuando está habitualmente unido a la Virgen Santísima, uno empieza a sentir emociones en el corazón, como inspiraciones de Dios en el corazón, como que te va diciendo, ora más, ejercita más la caridad, ten más paciencia. Uno siente que la Santísima Virgen María allí es como que la voz de la conciencia se revistiera de la ternura de la voz de María. Y de repente ya uno no escucha, digamos, la voz de la conciencia que a veces es brusca y te dice, no hagas esto, sino que uno ya escucha esa ternura en su corazón, como que dice, oye, es mejor que evites esto. Esa voz, digamos, de la Santísima Virgen María es dulce y tierna, y uno esa voz dulce y tierna, entonces sí la quiere seguir. Obrar por María, entonces, es ser dóciles. Y la frase es, entonces, de obrar por María es, renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida Madre mía. Obrar con María es imitarla. Y la frase, entonces, que nos debemos repetir permanentemente es, ¿cómo lo haría María? Esto, ¿cómo lo haría María? María, ¿cómo respondería ante este insulto que me están haciendo? María, ¿cómo tendría paciencia ante esta situación? ¿Cómo vestiría María? Ah, claro, Wilson, pues entonces nos vamos a vestir con un manto, nos vamos a vestir así, pues unas personas bien extrañas. No. Tomemos el espíritu. Y el espíritu es que el vestido de la Virgen María dentro de la cultura en que estaba era un espíritu de recato, era un espíritu, digamos, de pureza, de limpieza. Nosotros dentro de la sociedad en que nos movemos debemos buscar aquello que sea normal dentro de la sociedad, pero que sea lo más digno, lo más puro, lo más limpio, lo que menos tentación genere. Bien. Tercero, obrar para María. Esto básicamente se resume en servicio.
en servicio. A ver, me he enamorado de mi Madre Santísima, me he enamorado de mi Señor. Tantos años pasé sirviendo al mundo, tantos años pasé sirviendo a mi carne, tantos años pasé sirviendo a mis propios placeres. Ya dejaré de servir a estos falsos dioses. Ahora voy a servir a mi reina, voy a servir a mi señora, voy a servir a mi Señor, de quien soy esclavo. ¿Se acuerdan esa lección tan linda que vimos hablando de la santa esclavitud? Ahora voy a servirles a ellos. Significa que aquí tienen un siervo. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Entonces, esto implica dos cosas. En primer lugar, implica rectitud de intención. Ya hemos hablado, pero lo repetimos. En las obras de apostolado, cuando emprendemos una obra por amor a Dios, cuando hacemos una obra de caridad, cuando obramos el bien de cualquier manera, cuando elevamos una oración, todo debe ir con un sello, el sello de la rectitud de intención, de la pureza de intención, que consiste fundamentalmente en hacer las cosas para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Es decir, yo voy a empezar a despojarme de todos esos intereses personales. Hasta ahora me he servido mucho a mí. Hasta ahora he buscado solo mi beneficio. De ahora en adelante haré lo que Dios quiera. Y haciendo lo que Dios quiera, buscando el reino de Dios y su justicia, recibiré la añadidura. Se los digo como testimonio. Cuando me he preocupado por mis cosas, cuando he dicho, no, yo tengo que hacer mis cosas, lo mío, entonces lo mío no sale tan bien. Pero cuando me preocupo de las cosas de Dios, yo veo que ellos se preocupan por lo mío. No estoy diciendo que te dediques ahora a evangelizar y descuides tu vida diaria, descuides aquello que corresponde, digamos, a tu estado propio de vida. De ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que pongamos prioridades. Y la prioridad es primero el reino de Dios y su justicia. Y lo otro viene por añadidura, haciéndolo de una manera sensata. Uno con un sabio director espiritual le ayuda a equilibrar las cargas. No podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de responder por nuestra familia, pero en nuestro corazón, aún esto lo hacemos para la gloria de Dios. Aún trabajar, aún el estar con los niños, aún todo esto, encontramos en ello camino de santidad y aún en ello le decimos a nuestra Santísima Madre, todo por ti, querida Madre. Esto lo hago por amor a ti. Esta sería la frase entonces. Esto por amor a ti, querida Madre mía. ¿Ok? Entonces decíamos que el obrar para María implica, en primer lugar, rectitud de intención. Pero también implica un espíritu de celo apostólico. Celo apostólico significa ardor. Yo quiero dar a conocer a la Santísima Virgen María. Quiero dar a conocer a Cristo. Quiero contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces lo primero que yo debo hacer es tratar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. A veces hay gente que me dice, Wilson, yo no sé evangelizar, ¿cómo voy a hablar de Dios? Y de pronto me hacen una pregunta extraña. Mira, lo primero que hay que hacer es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dar testimonio de lo lindo que Dios ha hecho en mí. Una vez yo doy testimonio de eso, entonces las personas dicen, yo quiero esa felicidad, yo quiero la alegría de ese rostro, yo quiero esa paz que transmites, yo quiero el brillo que tienen tus ojos. Esto es lo que produce la consagración. Finalmente, obrar en María. ¿Y en qué consiste obrar en María? Es introducirnos en su vientre maternal para que allí seamos transformados y configurados con Cristo. Recuerdan ustedes que el Señor le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede un nacimiento biológicamente? Sucede de una madre. Pues ese obrar en María significa introducirnos en el vientre de nuestra Madre Santísima de manera espiritual para allí ser alimentados y formados por ella. Esto significa que María ejerce sobre nosotros su maternidad. Su maternidad es básicamente esa intimidad constante con Nuestra Señora. Y yo creo que el obrar en María es el secreto para vivir enamorado de Jesús, el secreto para vivir enamorado de nuestro Señor. El obrar en María consistiría entonces en esa vida de unión con ella, constante, permanente, en tenerle presente, en saber que en este camino tú no estás solo, en saber que en este camino alguien te acompaña, que Dios te ha dejado una madre. Y allí cuando hay una madre, todo está mejor. ¿Se han dado cuenta que cuando falta la mamá, falta orden? ¿Se han dado cuenta que cuando falta la mamá, falta ternura? ¿Se han dado cuenta que cuando falta la mamá, faltan incluso las cosas básicas? Obrar en María, es decir, con San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y añadir, ya no soy yo quien vive, sino María,
quien vive en mí. Jesús y María viven en mi corazón. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de Él. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Quiero llamarte madre, como hacías siempre, mi Jesús, y sentirte parte mía, como una luz. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Práctica, práctica. Vamos a hacer algo bien lindo, vamos a hacer algo bien especial. Vamos a empezar a tener a nuestra Madre Santísima como nuestra compañera en todo momento. Quiero que a lo largo de este día, del día de mañana y de estos días, tú empieces a tenerla más presente, empieces a invitarla a todo. Vamos a invitar a la Virgen María a todo. Al levantarnos, Madre, te invito a que me acompañes para que este día sea un día para la gloria de Dios. Cuando empieces a trabajar, te invito a que me acompañes a trabajar. Cuando vas a comer, te invito a que me acompañes a comer. Lo haces, digamos, internamente, no lo haces públicamente, internamente, pero vamos a adquirir ese hábito de invitarla a todo y vas a experimentar, créeme, vas a experimentar la ternura de tu madre. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.